Situada en el suroeste de México, Oaxaca es una tierra de tradición y misticismo. Aquí coexisten el pasado y el presente, y de esta fusión ancestral entre la sabiduría prehispánica y los elementos del Nuevo Mundo, nace el sabor irrepetible del mezcal. El mezcal es el espíritu de México. Es un ente cultural. Es un tema de identidad. Bebida artesanal, tradicional, ancestral. Es el mestizaje. La fusión del choque de dos culturas. Es ese elixir de la vida, ¿no? Es una vida que siempre te va a sorprender. Nunca te vas a ver igual. Es espontáneo. Tú no escoges el mezcal, sino el mezcal te escoge a ti. ¿Te va a regañar? ¿O puede hacerte la persona más maravillosa y sacar lo mejor de ti? Bebida espirituosa, mágica, mística. Dale, gracias, trátala con respeto. Cura, relaja. Singular, única, extravagante, verdaderamente exquisita, ¿no? El mezcal ha ido de la mano con la gente. Y es una medicina. Nos ayuda a liberar la imaginación. Algo tan mágico que lo ocupa uno en diferentes momentos. Te apapacha, Evoca, te hace llorar, te hace reír. nos recuerda momentos, situaciones. Despierta el espíritu, calma el desamor. Destraba conflictos, anuda pasiones. Nos activa el corazón. Borra resentimientos. Como que está en toda la vida. Se vive y se muere con el mezcal. Y se vuelve parte de ti. Y hace que el mundo se vea mucho mejor. Bienvenido al mezcal. Desde la semilla de las civilizaciones prehispánicas enclavadas en el territorio oaxaqueño, ya se tenían vestigios del uso de la planta maguey o agave, tanto en su condición alimentaria y medicinal como en su versión de bebida fermentada, asociada a rituales que permitían a los antiguos pobladores una comunicación mística con la tierra y los elementos de la naturaleza. Anteriormente a la llegada de los españoles en la época prehispánica, estos agaves los utilizaba la gente para muy diferentes cosas. Para el aguardiente, que es el antecesor del mezcal, pero también lo utilizaba, por ejemplo, como materiales para la construcción de sus casas, porque les servía para las techumbres, para los asientos. Se utilizaban también como sustancias curativas. El agave antes de la conquista era una planta divinizada. Era la representación de Mayahuel, la diosa del agave y sus derivados. Y con ellos los 400 conejos, los adoradores del mezcal, los sacerdotes del mezcal. La ciudad de Oaxaca es una comunidad que se da con motivo de la llegada de los españoles. Aquí se establece una relación profunda entre las prácticas antiguas de la época prehispánica y las nuevas prácticas, y lo aplican en estos lugares. Con ese cúmulo de experiencia de la gente anterior, con la nueva tecnología implantada con los españoles, surge el proceso de destilación y se obtiene este producto al que se le llamó mezcali originalmente y que nosotros ahora conocemos como mezcal. En el caso del mezcal siempre fue perseguido. Todavía persiste la fermentación en cuernos de chivo o de vaca, porque de esta manera podrían ir trashumante los palenques o las vinatas, como se le quiera llamar, las destiladoras, ¿no? Para que pudieran escaparse durante la época virreinal de los inspectores.
El agave es una planta originaria de los lugares en donde existe ciertas condiciones de terreno, un poco calizo. Pero debe de haber también una cercanía con la presencia del agua. Por eso muchos de los palenques se crearon a las orillas de los ríos, de los escurrimientos de agua, porque requieren de un cuidado especial. Es claro que el génesis, evolución y reciente consolidación de esta bebida están ricamente matizados por la imaginería de sus leyendas y la pluralidad de las fuentes históricas. Nunca previmos que el mezcal en tan poco tiempo se convirtiera en una mezcalomanía, ¿no? No solamente en Oaxaca, sino entidades en otras ciudades y en muchas capitales del mundo. Pues todos los conocidos y las personas con las que convivía consideraban que el mezcal era una bebida así como para gente de baja estofa, ¿no? Algo bien interesante es que el agave no conoce de delimitaciones geográficas, ¿no? O sea, el agave crece por regiones y no le importa si es Puebla, si es Oaxaca, no le importa. Él crece porque esa es la tierra ideal. Siempre ha estado tanto el agave como la bebida. Cuando llegan los españoles a tratar de conquistar México, Tenochtitlan, ponen agaves en las calzadas para tratar de evitar la llegada de los españoles a la capital, a Tenochtitlan. Ahí hay un poquito ya del uso de la planta misma como defensa. Cuando tú la cortas, ¿no? Hay cierto escozor, te agrede, ¿no? La planta cuando tú la agredes. Protege, divide caminos, son cercas naturales y te acompañan casi siempre, ¿no? El futuro del mezcal pues es promisorio, tiene una larga vida. Venid a Oaxaca, porque aquí está el espíritu. Salud. Oaxaca es el estado con más municipios de México. Sin embargo, no es esta grandeza territorial lo que la vuelve especial, sino su carácter ceremonial alrededor del cultivo, producción y consumo del mezcal. Sol, lluvia, fuego y sabiduría son elementos que nutrieron el campo oaxaqueño para hacer brotar de una tierra árida, en resistencia como su pueblo, un fruto endémico, de espíritu salvaje, poco a poco domesticado por el tiempo y la imaginación. En el mundo del mezcal, una de las cosas más importantes es definitivamente la planta, el maguey, llamado en México de manera coloquial, agavacea de manera científica. Tiene diferentes variaciones de acuerdo a la zona. En esas ciertas regiones puedes identificar el manejo de variedades silvestres de maguey o cultivadas. Oaxaca hoy produce más del 90% de la producción de mezcal a nivel nacional. Entonces estamos hablando aquí en Oaxaca, hay una gran diversidad de agaves y cada agave tiene un sabor particular y único. Cada planta nos va a dar sabores diferentes, porque si hablamos de que tenemos, por ejemplo, 25 plantas para producir mezcal, y a eso le sumas el terruño, el pueblo, y a eso le sumas la receta de cada productor, eso genera una matriz impresionante. Entonces la riqueza que te va a dar el mezcal está en la diversidad. Hay más de 200 variedades de agaves, entonces podemos experimentar. De los 210 tipos de agave que existen en el mundo, Oaxaca tiene cerca de 120 tipos de agave y eso lo convierte en el ombligo del mezcal. Se fue haciendo como una especialización en el cultivo de maguey. Entonces tienes hoy día que el 90% de la región productora de mezcal en Oaxaca produce solo mezcal con espadín. Esa es como una variante casi de todas las regiones, pero hay regiones en específico donde se tienen algún tipo de maguey en particular que es el que los caracteriza, ¿no? Aquí todavía nos mandan las condiciones naturales, ¿no? Porque aquí el conocimiento está todavía en las manos de los pequeños productores. Aquí no se aprende a hacer mezcal en un manual, te lo enseña tu papá. Ese es el proceso de producción del mezcal.
De entrada hay que entender que para poder hacer un mezcal necesitas la materia prima es el agave. En Oaxaca se da una situación bastante padre, ¿no? En Oaxaca, por su inaccesibilidad misma que nos da este nudo de montañas y las distancias tan largas en tiempo que tienes que hacer para algunas comunidades, te vas a encontrar unas diferencias en producción. Cada región tiene como ciertas particularidades. La gente cuando iba a hacer mezcal iba a recolectar el agave. ¿Y qué agave era el que recolectaba? El que ya estaba listo, el que tenía el escapo floral, que aún no lograba desarrollarse completamente y que estaba listo para ser capado y empezar a hacer su producción. En el momento en que el maguey empieza a desarrollarse y llega a una etapa entre los 7 y 8 años, que es el caso para el espadín, le quitan lo que es la floración. El productor lo que hace es quita este quiote y ellos le llaman capar el maguey. Esa sería una planta adecuada para la producción del mezcal. Cortas con machete las pencas y después vas a cortar la raíz con coa, que es una especie de cuchara plana con un filo. Se corta, se sube a las camionetas y te llevas aproximadamente 6 toneladas a los palenques, que son las medidas comunes de los hornos, de los palenques tradicionales. Un palenque es una destilería. Cocen el maguey en un horno cónico por un par de días, a veces 3 días. Todo depende de la receta y la tradición que tenga el productor para producir. En la elaboración del mezcal se pueden utilizar más de 30 variedades de agave. Existen otras muchas variedades cuyo periodo de maduración en el campo agreste podría alcanzar hasta más de 20 años. La mayoría tiene la molienda, por ejemplo, la hacen en tahona o molino chileno, ¿no? La piedra que es tirada por un caballo, por un buey o inclusive hasta por un tractor, ¿no? Lo que hacemos es machacar el maguey. Lo que queremos es exponer esos azúcares del maguey para que puedan iniciar el momento de la fermentación. Hay mezcales que se fermentan en ollas de barro, en cueros de vaca, en tinas de madera. Por el proceso de producción que llevamos aquí, nosotros todavía no tenemos levaduras que echarle a la fermentación. Se trabaja con, nosotros le llamamos levaduras indígenas. Las levaduras requieren una concentración adecuada de estos azúcares para que ellas hagan su trabajo. Todo esto es de acuerdo a las condiciones de cada lugar y de los espacios también en los que están fermentando. Venir a un palenque es una experiencia. La gente cree nada más, sí huele a fermento. No, cada palenque huele diferente porque es un ente vivo. Las levaduras te dan diferentes sabores, aromas. Después de estos días de fermentación, vamos a tener en esta tina aromas con tintes alcohólicos, un poco de acidez tal vez, y aromas que nos van a dar ya la certeza de que podemos empezar la destilación. La variedad del mezcal no está solo en su materia prima. También se halla en su elaboración artesanal, en la que maestros mezcaleros tratan con sabiduría ancestral cada ingrediente y ejecutan los procesos heredados por generaciones. El destilar es un momento también importante porque son horas en donde solamente estás esperando y haciendo muy pocos movimientos. La versión más difundida de la destilación es la destilación en cobre. Sin embargo, la destilación en barro era lo más común a principios del siglo pasado. La gente que destila en barro, o los mezcales que se destilan en barro, la gran mayoría habla de sabores mucho más terrosos, minerales. Lo que hacemos en una primera destilación es separar ese bagazo y líquidos que no nos sirven ya en el producto como tal, que se le puede llamar ordinario o chiche en algunos lugares. Ese ordinario o chiche le vamos a dar una segunda destilación para obtener lo que sería nuestro producto mezcal, que sería el producto ya terminado. Todas estas formas de elaboración particulares de las zonas de donde vienen los mezcales, pues le dan sabores característicos, ¿no? Hay mucho más de lo que la gente podría pensar. Si es una bebida alcohólica, sí, pero es algo más que eso. Tiene que ver con el entorno, con la geografía, con la gente y con los microorganismos que viven ahí, ¿no? Y eso yo creo que es lo que te da muchas más posibilidades en el mezcal. Los procesos artesanales y la dedicación fervorosa lo convierten en una bebida de carácter único.
un elixir espirituoso cuyo sabor es incapaz de repetirse, aún proviniendo de la misma planta o incluso de la misma botella. El mezcal se ritualiza en la barra, se toma a besos, se transita por sus sabores, nos pone mágicos y a través de su degustación se conoce el origen de lo que se bebe, manteniendo viva una tradición, dándole real valor a una bebida de autor. El mezcal es una bebida que tiene muchísimos aromas. Empiezo a oler los mezcales. Cada vez que lo hueles vas encontrándole nuevos aromas. Tomo y empieza la cabeza a trabajar, a revolucionarse, ¿no? Tú empiezas a buscar los sabores y de repente encuentras sabores que la vez anterior no lo habías encontrado y eso es lo rico del mezcal. El mezcal se debe primero oler antes de tomarlo, oler la copa. Ver qué de nuevo trae este mezcal, probarlo, disfrutarlo. El mezcal se debe ver solo. O con amigos. Se tiene que tomar a besitos. El mezcal se toma con respeto. Nada de shot. Y con mucho amor. Es una bebida muy celosa. Si vas a empezar tu noche con mezcal, termínala con mezcal. El mezcal lo que persigue es una experiencia en la gente. Entonces les doy el primer trago así y es una felicidad instantánea. Ahorita resulta que el mezcal trae este boom, ¿no? Este jale impresionante. Está agarrando un auge que sí es un orgullo para Oaxaca, ¿no? Para Oaxaca y para el país. Bueno, yo creo que es el regreso al origen, es esa nueva visión de lo mexicano. En la época de la industrialización o de la globalización, pues tomar whisky en México era pues lo que importaba, ¿no? Traer un destilado de Escocia que uno pudiera tomar aquí. Ya pasó esa etapa, ¿no? Ahora viene el regreso al reconocimiento a lo nuestro. Algo muy interesante acá es la relación que tienen los oaxaqueños con sus tradiciones. Cuando una pareja desea casarse, pues lógicamente tiene que ir a ver al huehuetl. Es el hombre más querido, más respetado, más admirado de la comunidad. Entonces se presenta con una botella de mezcal, porque es la buena voluntad, porque es la buena fe. Tiene un significado de carácter simbólico ligado con la cuestión social que se da en estas cosas tan importantes como es el caso del matrimonio, como es el caso del bautismo, como es la primera comunión o como es cualquier festividad. Lo que la gente toma en estas grandes festividades religiosas y profanas, pues es la copita de mezcal. El mezcal está muy arraigado en la tradición del oaxaqueño. Oaxaca es un estado muy vasto, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Tanto en el arte como en la gastronomía también, ¿no? Cada región del estado tiene diferentes costumbres. Son 8 regiones las que componen a Oaxaca y cada región tiene su diferente comida, ¿no? Su diferente forma de vivir, ¿no? De apreciar la vida, ¿no? Pero en todas las regiones está inmerso el mezcal. Y bueno, pues casualmente las nuevas generaciones son las que están retomando lo nuestro y sintiéndose orgullosos y ojalá que nos sirva para crear identidad nacional. La vida en Oaxaca en torno al mezcal, al igual que sus sabores, está llena de variantes culturales y panoramas históricos. Sus texturas prehispánicas se entrelazan en una línea de tiempo,
donde corren como un eco las reminiscencias del pasado, en fusión con el nuevo mundo. El mezcal es infinito. Puedes hacer cualquier cantidad de mezclas y vas a tener cualquier cantidad de variedades de mezcal. Los cócteles es un camino muy padre para que la gente se meta en mezcal. La coctelería es frescura y mezcal. Porque siempre sale todo mejor con mezcalito. El mezcal está presente en la vida de las comunidades desde el nacimiento hasta la muerte. Y bien verse el dicho, ¿no? Que para todo mal mezcal y para todo bien también. Nace el niño, hay mezcal. Cumpleaños el niño o se bautiza, hay mezcal. Primera comunión, hay mezcal. Alguna fiesta, hay mezcal. Para la fiesta patronal de la comunidad. En el caso de las bodas, no te van a regalar los invitados un mezcal malo, ¿no? Sino al contrario, ellos te regalan lo mejor que tienen. Si te divorcias, también hay mezcal. Eventos importantes, mezcal, se muere la persona y hay mezcal. Y regresa este ciclo, ¿no? Viene el que nace de nuevo y como que está en toda la vida, ¿no? En Oaxaca, su pueblo de carácter indómito ha impregnado con este temperamento la esencia del mezcal, llevándolo no solo a la barra de las mezcalerías como una experiencia ceremonial y educativa, sino también a su gastronomía, así como a su forma de ver y sentir el universo de lo cotidiano. Los chefs jugaron un papel fundamental en este boom del mezcal. Están acercando a consumidores a conocer. La cocina mexicana se lleva con el mezcal. Crecen juntos, se desarrollaron juntos. Un mezcal siempre es bueno para acompañar cualquier comida. Y el maridaje que escogimos para nuestra tlayuda de camarón es un mezcal danzantes joven. Es un espadín. No todos los maridajes es con comida salada. Entonces también buscamos esa combinación de lo que es lo dulce ahora con el mezcal. Para esto tenemos un helado de chocolate oaxaqueño. Y nosotros lo maridamos con un mezcal tobalá. La función de las mezcalerías fue llevar más allá el mezcal. Que sean educativas, un lugar para viajar a través del mezcal. Como un espacio específico para poder disfrutar y aprovechar la bebida. Y conocer pues todo el ritual, toda la cultura que hay detrás de cada botella, ¿no? El mezcal habla de quiénes somos, dicen sus propios creadores. Y el fenómeno actual del mezcal no es sino el resultado de esta misma premisa. Pues el pentagrama sensorial que nos ofrece la degustación de este elixir no deja lugar a dudas. No es una moda, es la consolidación de una leyenda.